Jesús, contigo en el desierto. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías que, apareciendo en gloria, hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor y al entrar en la nube oyeron una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró a Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos propone meditar sobre esa teofanía, esa manifestación de Dios que fue la transfiguración del Señor. Aquel episodio que tuvo lugar en el monte Tabor con 3 testigos excepcionales, los 3 que después más tarde se llevaría el Señor aparte en el huerto de los olivos, pidiéndoles que le acompañaran en la oración. Y lo mismo que entonces también ahora tenían sueño. Esa teofanía era una prueba que Dios daba de autenticidad de Cristo. Está hablando con Moisés y con Elías, los 2 grandes de la historia del pueblo de Israel. Y está haciéndolo delante de estos 3, Pedro, Santiago y Juan, para que a ellos no les quepa ninguna duda de que toda la historia de Israel se resume en la llegada del Mesías, que es Jesucristo. La voz es precisamente para eso. La voz de Dios, la teofanía, la manifestación divina, es precisamente para eso. Para que Pedro, Santiago y Juan, cuando llegue el momento de la cruz, no duden de la divinidad de Jesús. Cristo es Dios. ¿Podemos entenderle o no? ¿Podemos entender sus enseñanzas o no? ¿Podemos entender por qué permite unas cosas y por qué no otras? Por supuesto, ¿por qué? Porque es Dios y nosotros no somos dioses. Por eso no siempre vamos a entender. Él es Dios, ¿cómo va a caber el conocimiento omnipotente, omnisciente de Dios en nuestra pequeña cabeza? Pero no debemos dudar, es Dios. Cuando Cristo esté en la cruz, cuando se burlen de Él sus enemigos, cuando le digan: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti, a otros has salvado, sálvate a ti mismo. Cuando le vean derrotado, torturado, moribundo, muerto, sepultado, es entonces cuando tenían que haber recordado que unas semanas antes le habían visto glorificado en el Tabor, habían escuchado la voz del cielo y habían visto cómo Moisés y Elías adoraban a ese hombre que ahora estaba en la cruz.
Dice la carta a los hebreos: sed fieles a los momentos en que fuisteis iluminados. Sed fieles a los momentos de luz. La transfiguración es un momento de luz, pero no puedes vivir permanentemente en momentos de luz. Transfiguración es como la caricia de una mamá, como cuando de niño tu mamá te llevaba en brazos y estabas tan a gusto allí. Pero no puede estar tu mamá llevándote en brazos a todas horas. ¿Qué haría de ti? Un holgazán. Te tiene que poner en el suelo. Tienes que aprender a andar con tus piernas. Si no, te vas a convertir en un vago y un perezoso. Por tu bien, tiene que dejarte en el suelo. Y tú lloras porque quieres estar en los brazos de tu mamá. Seguramente no hay un sitio mejor donde estar. Pero por tu bien, tu mamá te deja en el suelo. ¿Has tenido momentos de luz? Es a esos momentos de luz a los que tienes que ser fieles. La transfiguración solo se entiende como preparación a lo que dice el Evangelio, al éxodo de Jesús en Jerusalén, al paso de su mar rojo, al paso de la muerte a la vida. Y era necesario que ellos, estos tres, vieran la gloria de Cristo aún vivo, para que cuando le vieran levantado en alto, crucificado, no dudaran de la divinidad de Jesús. No iban a entender cómo iban a entender que Dios podía morir crucificado a manos de los hombres. No iban a entender. Es que no se les pedía que entendieran. Se les pedía que tuvieran fe. Les habían dado suficientes pruebas, los milagros, las enseñanzas, el comportamiento de Jesús, su misericordia, y esta extraordinaria, el punto final, para que ellos, en el momento del desgarro de la cruz, cuando le veían hecho un guiñapo humano, siguieran diciendo: no entiendo, no necesito entender, no estoy aquí para entender, estoy aquí para confesar. Yo, Señor, creo en ti. Yo, Señor, confío en ti. Yo, Señor, creo en ti. He tenido suficientes pruebas a favor de tu amor y de tu divinidad en mi vida, como para que en este momento en que no entiendo, en que no veo, pueda decirte: Señor, creo en ti, confío en ti. Sé que me amas, aunque no te veo, no te toco, no te experimento, pero yo, Señor, creo en ti y confío en ti. No nos han enseñado a confiar. Nos han enseñado, en muchos casos, en otros ni siquiera, nos han enseñado bien la doctrina. Repito, en muchos casos sí, en otros, por desgracia, no. Nos han enseñado la fe. A mí me transmitieron la fe mis padres, fe recia de Castilla. Me transmitieron la fe muy bien los religiosos que fueron mis maestros en el colegio donde estudié, y no todos, pero sí muchos de los profesores que tuve en el seminario mientras que estudiaba teología. Pero ¿quién nos ha enseñado a confiar? Porque la fe es un acto intelectual. La confianza es la consecuencia espiritual de la fe. Sin confianza no aguantamos los momentos de desgarro, los momentos de oscuridad. No aguantamos. Pero la confianza se alimenta de la memoria, no de la memoria de lo malo, sino de la memoria de lo bueno. Y esto vale para nuestra relación con Dios. Recuerda tus momentos de luz, recuérdalos. Aquellos momentos, quizá de hace años o de hace días, cuando estabas seguro de que Dios existía, cuando te sentías tan lleno de Dios, tan llenos de fuerza, tan entusiasmados.
cuando sentías que tu corazón palpitaba por el Señor. Recuerda esos momentos de luz. ¿Cuándo tienes que recordarlos? Cuando estás en los momentos de oscuridad. Y lo mismo pasa en la relación entre las personas. Llevas 40 años de casado, de casada, y ya no es tan fácil. Pues recuerda los momentos del noviazgo. Recuerda los momentos en que esa persona con la que ahora convives y que no es nada agradable ahora, era muy agradable hace unos años. Y que ahora quisieras estar lejos de ella y hace unos años no podías separarte de ella. La memoria tiene que servirnos para sostenernos en esos momentos de dificultad. Tanto la memoria de nuestro amor recibido de Dios y dado a Dios, como de nuestro amor recibido de los hombres y dado a los hombres. Vuelvo a poner el ejemplo, no podemos pretender ser como niños de pecho, como bebés, que tienen que estar siempre recibiendo los mimos, los halagos, las caricias de su mamá, porque si no, se enfurruña, empieza a llorar y patalear, le da golpecitos a la mamá con su mano y le acusa a la mamá de que ya no le quiere, porque no le da el cariño que en ese momento él necesita o porque no le da el último capricho que pide. Sed fieles a los momentos en que fuisteis iluminados. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas: insensatos Gálatas, ¿quién os ha hechizado? Porque habían llegado otros que enseñaban otro evangelio. ¿Quién os ha hechizado? ¿Quién os ha separado del amor de Dios? ¿Quién os ha separado del amor de Cristo, del seguimiento del Señor? ¿Quién? ¿Alguien que os ha enseñado una mala doctrina? Puede ser, pero también puede ser que sea ese disgusto, ese problema, ese dolor, esa situación difícil, la que os esté separando del amor de Dios. Os están hechizando con ese sufrimiento que no entiendes y te están separando de aquel que es tu luz, tu gozo, tu esperanza, tu fuerza. Sé fiel a los momentos de luz. Se te dan para el presente en el momento en que te los dan y que disfrutes de ellos, pero se te dan para que los atesores, los recuerdes como un preciadísimo tesoro y vuelvas una y otra vez a ellos cuando han pasado y cuando vienen los momentos de tibieza en que no sientes nada, o los momentos de oscuridad en que tienes ganas de alejarte. Pedro, Santiago y Juan recibieron tanto esto, la transfiguración, solo ellos. Y en el huerto de los olivos se quedaron dormidos y Jesús se lo reprochó. Les necesitaba, se lo había pedido, velad conmigo, lo estoy pasando mal. Y ellos se quedaron dormidos. Pero después, en el Calvario, se escondieron. Y solamente uno de los tres, Juan, el más querido de Jesús, el más querido de María, pero también el que más quizá quería a la Virgen, y no sé si al Señor, porque el Señor le pregunta a Pedro, ¿me quieres? Y él dice que sí, más que estos, y él dice que sí, pero desde luego de la Virgen el más querido, el único, el que Jesús tanto amaba, el que la Virgen tanto amaba, el único que quizá sin fe, sin embargo, estuvo al pie de la cruz con Cristo. Recuerda tus momentos de luz con Dios, con la gente que te cae mal ahora, con la que tienes dificultades. Recuerda los momentos en que estabas tan a gusto con esa persona. Y de esos momentos de luz, saca la fuerza para ser fiel
para fiarte de Dios, para no huir y para seguir al lado de Dios y de esa persona, aunque ahora no sea tan fácil y tan agradable como era antes. Que así sea.